Bienvenidos, esto es Visión 360, un ciclo en el que abordamos los desafíos y sobre todo las oportunidades de algunos de los sectores productivos más interesantes e intensos de la Argentina. En este caso tenemos que hablar del campo, el sector productivo por excelencia, y de cómo el campo apuesta por la tecnología en un momento donde la competitividad parece ser el imperativo de época. Pero no estoy sola, hoy somos dos damas. ¿Cómo estás, Silvia Naistar? Pero qué lindo, Carolina? Bueno, dos damas y alguien que viene en camino. Mini varoncito, en camino. Muy bien. Y estamos, por supuesto, con los expertos, las voces, los referentes del sector. Juan Farinati, CEO de Bayer, Conosur y presidente de Crop Science Sur. También está con nosotros Gustavo Portis, director de la División de Soluciones para la Agricultura de BASF en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Está también con nosotros Juan Lariguet, presidente de Corteva AgroScience Conosur, bienvenido. Y Rosana Negrini, presidenta de Agrometal. Hay dos Juanes, voy a arrancar con Juan Farinati. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Bueno, quiero preguntarte cómo está parada la Argentina, entendiendo que la competitividad es un imperativo de época, que además estamos atravesados por guerras comerciales, por placas tectónicas que están chocando a nivel internacional. Nuestro sector competitivo por excelencia es el campo. ¿Cuánto ayuda la tecnología a ponerlo en un lugar más competitivo en un mundo más complejo? A ver, la tecnología es una herramienta fundamental para esto que decías vos, del poder ser eficientes, ¿no? Hoy estamos afrontando en el agro y en todos los sectores este desafío de ser cada vez más eficientes y más productivos, y la tecnología es un factor clave que permite al agricultor y a toda la cadena poder producir alimentos de manera más eficientes en cantidad, en calidad, poder tomar decisiones de una manera más precisa para poder optimizar la utilización de insumos y al mismo tiempo poder tener buena trazabilidad de lo que hacemos en el agro, ¿no? La trazabilidad también es un factor muy, pero muy importante porque permite acceder a mercados que exigen ese tipo de información. Entonces me parece que la tecnología en este mundo que se viene del agroindustria, es un actor clave donde el productor tiene que buscar ser cada vez más eficiente y más productivo. Voy con el otro Juan, con Juan Lariguet, el presidente de Corteva. Bueno, todos sabemos que el productor argentino realmente es líder en la adopción de tecnología. Pero ahora hay un elemento nuevo, la inteligencia artificial. ¿Qué implica, por ejemplo, para una compañía como Corteva esto? ¿Qué cambió? Ya que muchos dicen que es una disrupción aún mayor a lo que fue la revolución industrial. Bien, gracias Silvia, Carolina, por la invitación. Argentina está en el centro de la escena a nivel mundial si hablamos de agro, y sin duda que los productores argentinos son adoptadores tempranos de tecnología, lo hemos demostrado en las últimas décadas, acelerando el uso de innovación. De cara al futuro, como bien decía Juan, la productividad es el eje central que nos tiene que permitir crecer en la agroindustria argentina y crecer como país. La inteligencia artificial lo que permite, en el caso de lo que nosotros hacemos en Corteva, es acelerar procesos y hacerlos más abarcativos. Eso nos permite explorar mayor cantidad de ambientes, mayor cantidad de productos, mayor cantidad de soluciones probadas, descartando anticipadamente aquellas que no tendrían oportunidad de dar un beneficio concreto. Entonces, la tecnología, como siempre, lo que hace es acelerar procesos, ayudar a los productores a producir más. La inteligencia artificial acelera significativamente eso. Y al final del día, hablar de tecnología es un mecanismo para desbloquear el potencial productivo que tenemos en el país. Gustavo, ¿cuáles son los principales desafíos para el productor argentino? Entendiendo que son una compañía basada en varios países, ustedes ofrecen soluciones. Hoy la urgencia del productor argentino es ¿cuál? Buenos días, nuevamente Silvia y Caro, gracias por la oportunidad también. Podemos plantearlo desde oportunidades a campo, como muchas veces decimos dentro de la frontera, o también fuera de la frontera. Los grandes desafíos que hoy tenemos evidentemente es de la mano de poder incorporar tecnología, bien lo decían los dos colegas, que nos permita
desbloquear la potencialidad, sobre todo porque estamos en una situación hoy de una onda de precios internacionales commodities que están presionando hacia abajo los ingresos del sector y evidentemente necesitamos invertir en innovación para poder, sobre la misma cantidad de tierra, agua que utilicemos, y ahí lo conecto esto con la sustentabilidad, poder producir cada vez más y de una forma rentable. El acceso a la tecnología existe, que es parte de lo que hoy estamos de alguna manera trayendo a la mesa. Lo que tenemos que ver es cuáles son los mecanismos que puedan llevar a eso. Otro de los puntos claves que nos está apremiando, y bien lo comentó Juan como una necesidad a nivel global, es cómo hacer que estos datos se transformen en una trazabilidad que le permita a Argentina colocarse realmente adelante en cuestiones de producciones que están relacionadas a la sustentabilidad. Sabemos, y decíamos aquí los colegas también, que Argentina tiene un modelo productivo muy sustentable y en ese sentido muy competitivo. Lo que tenemos que hacer es que esto se transforme en regulaciones, reglamentaciones, trazabilidad, datos, información, que llegue a la sociedad con ese impacto y que podamos transportar a Argentina hacia una nueva situación en el agro mundial. Ay, qué interesante. Vos sabés, Carolina, Roxana es una de las pocas CEOs mujeres en una empresa de maquinaria agrícola, va a cumplir 75 años en Monte Maíz y exporta, a pesar de todo, el dólar bajo, lo que sea, exporta. Está llevando la siembra directa a Europa del Este. Contanos, ¿cómo es eso, Roxana? ¿Cómo es? Gracias. 65 cumple Agrometal, yo no. Eso sí, está muy bueno. Bueno, sí. Sí, yo me preguntaba y yo le decía que hay momentos en que, como por ejemplo este año, no nos conviene con el tipo de cambio exportar, pero cuando uno comienza con este camino lo tiene que continuar. Y nosotros a comienzos del año pasado ya nos pusimos a trabajar con Europa del Este, con concesionarios, con distribuidores que conseguimos allá. Y nos está buscando la gente de Rumania, de Serbia, de Bulgaria, porque están teniendo problemas de sequía, están teniendo problemas de poca nieve, y eso hace que entonces hace 2 o 3 años que tienen malas cosechas por falta de humedad en la tierra. Entonces empezaron a pensar, ¿y si pensamos en la siembra directa? Y bueno, vinieron a Argentina, nosotros nos encontramos, somos pioneros en siembra directa. Agrometal en el año 80 y pico fue uno de los que comenzó con la siembra directa en el país, donde ya casi el 100% de la siembra en la Argentina es directa. Entonces estamos trasladando ese modelo, ese sistema de siembra directa a Europa del Este. Es todo un trabajo que hay que hacer porque ya no llevamos solamente la sembradora, tenemos que llevar la técnica, el conocimiento, la capacitación, la enseñanza, el hacerle entender al productor que con menos implementos y teniendo la tierra, no trabajando la tierra, se consiguen mejores resultados. Así que es un proceso que nos va a llevar algunos años, pero estamos convencidos que va a funcionar. Hay algo que mencionaba Gustavo que quiero retomar, Juan, y los invito a todos a que se metan en este tema porque hay otro imperativo de época que es algo que llegó para quedarse, digamos, que es la sustentabilidad o la sostenibilidad, ¿no? En este sentido, ha mejorado el campo, pero seguramente hay escenarios de mejora. ¿Cuánto puede aportar también la tecnología puesta al servicio de tener más y mejores datos? Es decir, de castigar menos la tierra, de utilizar menos producto. Sí, a ver, en esa línea yo creo que nosotros históricamente visualizamos la tecnología como una tecnología o la innovación como algo vinculado a un producto. Claro. Creo que cada vez la tecnología está vez no solamente vinculada a productos, sino vinculada a procesos, digamos. Claro. ¿No? Y eso permite que si el agricultor, como en el caso de la siembra directa, tome decisiones en base a información para poder ser más productivo y más sustentable a la vez. Cuando hablamos de sustentabilidad, históricamente se veía la productividad como un enemigo de la sustentabilidad. Ahora está probado que la sustentabilidad y la productividad pueden ir de la mano y obviamente existen un montón de tecnologías, tanto de productos en semillas, fitosanitarios, maquinarias y todo lo que es tecnología de información, que permite que el productor pueda tomar decisiones efectivas desde el punto de vista productivo y al mismo tiempo de buen impacto desde el punto de vista ambiental y asegurando que hace todo de manera sustentable. La Argentina arranca, si querés, de una plataforma de agricultura sustentable alta. ¿A qué me refiero? A nivel mundial, la siembra directa más o menos ocupa el 20% de la superficie agrícola. En Argentina, la siembra directa es el ABC de la sustentabilidad, ¿tá? Para graficarlo. En la Argentina, la siembra directa está por encima del 85%.
Entonces, estamos en un país donde el modelo productivo de por sí tiene un nivel de sustentabilidad alto. Tenemos una oportunidad para seguir avanzando en ese camino y al mismo tiempo tenemos la oportunidad de la mano de la trazabilidad para poder hacer que los mercados que buscan este tipo de productos tengan la confianza y el entendimiento de lo que están comprando cumple con un montón de requisitos que aseguran que el productor que produjo ese producto llevó adelante la agricultura de manera adecuada desde el punto de vista de impacto medioambiental. Bueno, de hecho, hay acuerdos internacionales que dependen de eso. El acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene una gran línea roja que es todo dentro del marco de los objetivos del Acuerdo de París, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la posibilidad de competir también tiene que ver con ser más Tal sustentable. cual. Me parece que Gustavo quiere agregar algo, pero yo quería hacerle un agregado más a la pregunta de Carolina, muy interesante. Sí, hablamos de tecnología. Vos recién habías mencionado, Gustavo, que los precios están tendiendo a la baja. ¿El productor puede acceder a la tecnología? ¿Cómo es esa relación ahora que se están achicando los márgenes? Evidentemente voy a tomar primero ese punto, luego abarcamos hacia la sustentabilidad. Sin duda, en años como este que estamos transitando, la eficiencia, cosa que tal cual lo trajo a la mesa también, es clave. Y la preocupación que tal vez tenemos que poner el ojo en eso es que los modelos productivos llevan por los altos costos fijos que tienen muchas veces a buscar modelos productivos de no altísima rentabilidad, precisamente para quedarse en lo seguro, como quien diría, no asumir demasiados riesgos. Y eso va contra a lo que todos tenemos como expectativa, de tener un país más productivo, que tenga mayor crecimiento y además que sabemos, y es lo que estábamos abarcando aquí, que utilizando las tecnologías disponibles hoy podemos ser aún más sustentables. Entonces, el modelo de alguna manera nos reprime la posibilidad de poder crecer y nos reprime la posibilidad de poder incorporar innovaciones al sector que lo harían más productivo, más eficiente. Si conecto eso con sustentabilidad, y aquí Juan ya traía algunos de los ejemplos claves, hoy tenemos también desde el lado de dato cuestiones relacionadas a la digitalización en el campo que nos permitan, tranquero adentro, comenzar a hacer procesos más productivos. Herramientas que tenemos en BASF o en muchas otras empresas que nos permitan, por ejemplo, por ambientes productivos, poder tener una capacidad de producción mayor. Y a su vez eso conectado con la trazabilidad nos permitiría nuevamente salir a mercados, pero mercados que lo paguen, Carolina. Y ahí está el punto que vos traías a la mesa. Mercosur, Comunidad Europea, nos tenemos que sentar y tenemos que dialogar porque evidentemente una Argentina produciendo alimentos para el mundo con estándares, digo Argentina y podría hasta decirles Sudamérica en general, con estándares sustentables mucho mayor al resto y no estamos teniendo la capacidad de poder incorporar o retribuir al agricultor de esa forma. Entonces creo que como último punto allí tenemos que trabajar de una forma holística la visión que tenemos del agricultor, incorporando tecnología, dato, información y de la misma manera holística entre todos los sectores de la cadena. Creo que ese es un desafío que nos tenemos que proponer para que desde tranquera adentro del agricultor hasta la exportación y hasta los mercados que reciben, tengamos el entendimiento que si queremos ser sustentables tenemos que retribuir al agricultor, que es el primero que está haciendo la incorporación y asumiendo el riesgo de la productividad. Sí. No sé qué piensan ustedes, Gustavo, pero es que por otro lado, es difícil trabajar en conjunto en la cadena porque da la impresión que hay eslabones muy, digamos, que tienen mucha empatía y que se trabaja en conjunto en el campo. Sin duda que hay mucho trabajo en conjunto y hay muchísimas iniciativas que se llevan adelante en pos de producir más. Cuando hablamos de sustentabilidad no podemos obviar remarcar la palabra productividad y remarcar la palabra eficiencia en pos de buscar mejorar márgenes pero asociados a producir más. Un gran ejemplo de trabajar en conjunto es el lanzamiento de Sembrá Evolución, a partir del cual en los últimos 5 años ha llegado la inversión en mejoramiento genético de soja argentina, un mejoramiento genético que estuvo estancado por décadas. Y si hablamos de crecer en productividad, todo arranca desde una semilla, y que esa semilla tenga mayor potencial, y que después con mecanismos o procesos de manejo podamos ir desbloqueando, alcanzar ese potencial que siempre, pero siempre, va a estar expuesto
a las inclemencias del tiempo, a las acechanzas de las plagas, de las malezas, y ahí es donde la tecnología nos tiene que ayudar. Pero detenete un poquito en Sembrando Evolución para que lo podamos comprender mejor. La Argentina no tiene todavía una ley de semillas moderna. Eso nos ha costado un montón, porque gran parte de la tecnología se fue a Brasil y es lo que explica que Brasil nos esté ganando una carrera. Ah. Y ahí hubo una reacción del sector privado. Contanos un A poquito más, inicios, Juan. Argentina, en pos de mejorar los márgenes, como bien preguntaba hace un rato Silvia, necesita aumentar la cantidad de kilos por hectáreas, ¿sí? Necesita adoptar tecnología para ello. Necesita generar una base que le permita aumentar la cantidad de kilos por hectáreas. Si nos vamos a inicio de los 2000, en esta carrera agroindustrial mundial que persigue alimentos, mayor necesidad de alimentos, hoy también mayor necesidad de movilidad a partir de combustibles, la realidad es que Brasil nos pasó fuertemente en rendimiento. A inicio de los 2000, Brasil estaba 500 kilos abajo en la media de rendimiento de soja versus Argentina, y hoy Brasil, habiendo más que duplicado la superficie de soja, está 500 kilos arriba en rendimiento. Sin duda que hay un montón de ejes de los que podemos hablar. Fertilización es uno, sí, pero mejoramiento genético en soja es otro. Desmotivado por una ley de semillas que tiene décadas sin actualizarse y ayornarse a los tiempos que corren. Y desde el año 2021, la industria puso un marco en Sembrar Evolución, a partir del cual productores, obtentores de genética y de tecnología pueden poner a disposición, mediante acuerdos entre privados, el acceder a lo último en tecnología y genética a la par de Brasil o de Estados Unidos. Y eso permitió que el año pasado haya un 40% de reconocimiento de propiedad intelectual en Argentina. Y eso permite que podamos proyectar crecimiento, y eso permite que hoy los 3 bancos de genética de soja, principal cultivo del país, a nivel mundial, estén invirtiendo fuertemente en Argentina. Eso es tasa de ganancia genética, eso es aumentar el potencial, que después tendremos que trabajar con asesores y productores en sistemas de manejo que nos permitan ir desbloqueando ese potencial frente a la fábrica de cielo abierto que es el campo. A ver, me quiero centrar en este concepto de competitividad. Vos recién hablabas del mercado que se les abrió a ustedes en Europa del Este, y yo trato de ensayar alguna hipótesis y pienso que el conflicto en Ucrania seguramente ha influido en ese, es siempre indeseable decirlo en estos términos, pero en ese escenario de oportunidad para la Argentina, entendiendo que Ucrania es también exportador de materias primas y es el país agroexportador de la región. La pregunta que me hago es, ¿por qué la Argentina no se sube más y mejor a las oportunidades históricas? Porque por lo que cuentan ustedes, la brecha no es tecnológica, ni tampoco de voluntad del productor. Entonces, ¿cuál es la brecha, Rosana? Sé que es difícil esta pregunta, pero... No, bueno, yo creo que, mira, teniendo la semilla y el fertilizante como cada vez más evolucionado, nosotros tenemos la herramienta para poder ser más productivos, ¿no es cierto? Pero esa herramienta hay que saber utilizarla. Acá necesitamos nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante, porque no es ir a llevar la sembradora para que funcione, es toda una educación que hay que hacer, Claro. Muchísimos viajes de nuestros mecánicos allá para que conozcan los mecánicos de allá. En este momento llegaron 2 mecánicos de Rumania que se van a quedar 15 días en Agrometal para ver cómo se siembra el trigo y ver la problemática para después llevarla para allá. Entonces, me parece que es una cuestión de que necesitamos el apoyo financiero para poder hacerlo, el apoyo de leyes para poder hacerlo, y para poder capacitar, fundamentalmente para poder capacitar. Nosotros, en el interior del interior, nosotros capacitamos mucho a nuestra gente y necesitamos capacitar mucho a los operarios, porque si tenemos toda la tecnología, pero no aplicamos perfectamente esa tecnología, la productividad no existe. Bueno, no sé si alguno quiere sumar algo con respecto a esto, porque me parece que es un punto sensible. La Argentina de la eterna promesa, ¿no? Todo parece estar dado. Encima este es un sector competitivo, ¿no? A ver, para mí cuando hablamos de competitividad, yo pensaría en qué hicieron lo que lo hicieron bien. Ajá. Y a ver, Ok. ¿qué es lo que hizo Brasil? Si querés, Brasil primero tiene una visión del sector agroindustrial como cadena. La cadena agroindustrial arranca del productor, un actor fundamental, pero pasa por un montón de eslabones. Hay empresas de tecnología, empresas de comercialización. O sea, Brasil tiene una visión de cadena
y se proponen y dicen, mira, ¿cómo hacemos para generar el máximo valor como cadena toda? En base a eso, lo que se llevaron adelante es muchas políticas públicas, entendiendo la relevancia estratégica que tiene el sector para Brasil. Ten en cuenta que en el año 80 Brasil importaba trigo y maíz de Argentina, importaba poroto de México, tenía la misma cantidad de cabezas de ganado que tenemos nosotros hoy. Nosotros nos quedamos estabilizados, ellos crecieron por 5. Entonces, primero ellos tuvieron una visión del sector estratégica diciendo, bueno, perfecto, ¿cómo engranamos como eslabones para hacer crecer este sector? Primer punto. Segundo punto, hubo obviamente herramientas desde el punto de vista impositivo que promovieron el sector. Hicieron que el sector sea lo que es hoy. Y tercero, hubo una política muy clara de introducción de tecnología vinculada a todo lo que es genética, biotecnología e innovación, que hace que el productor, un poquito lo escribía Juan, en una misma hectárea de calidad de suelos inferior a la Argentina, esté produciendo mucho más que nosotros. Entonces lo que me parece importantísimo es el tener esa visión estratégica de entender qué es lo que hizo otro, teniendo en cuenta la cadena, teniendo en cuenta la promoción en cuanto a incentivos impositivos y teniendo en cuenta la tecnología para llevar a un país que antes era nuestro cliente, si querés, desde el punto de vista de alimentos, y hoy es una potencia mundial, lo que es producción de alimentos y en biocombustibles. Bueno, no nos olvidemos que el agro no es alimentos exclusivamente. El agro es alimentos y una fuente muy importante para diversificar la matriz energética. Entonces, eso es lo que hicieron otros y creo que nosotros tenemos todo para poder avanzar en ese camino, ¿no? Quizá ese punto, si me permiten allí, ese tal vez la clave cuando vos planteabas qué oportunidades podemos tener más allá de los desafíos. Vos bien planteabas la cadena en sí y planteabas el marco. Y yo creo que, escuchando también a Rosana, decía o pensaba que evidentemente vos tenés que tener una visión de planeamiento futura mínima de 5 años en el agro. Cualquiera de las inversiones que querramos tener, tanto sea de lo productivo que determinaba Juan, o tanto sea en lo laboral y operario, que puede ser en el caso de maquinaria, necesitas esas inversiones, desarrollos que te llevan tus 5 a 10 años, inclusive más. Y eso tiene que tener un marco que te permita moverte dentro de un ambiente que estás seguro que las variables no van a cambiar. Y creo que eso en Argentina es uno de los puntos claves que tenemos que mirar hacia adelante y encontrar esos marcos y proveer desde el punto de vista de Estado, gobiernos, municipios, etcétera, las posibilidades para que tengamos ese desarrollo de mediano plazo. El resto, tecnología existe, conocimiento, que me parece que son uno de los temas que en la mesa podríamos trabajar también. El conocimiento del sector en Argentina, si bien tiene hoy algunos desafíos, que está mucho más en la mano de obra operativa, en donde todos los sectores creo necesitamos la capacitación, pero el resto, la red de conocimiento y el conocimiento de cómo hacer existe. Entonces ahí creo que hay que conectar financiamiento, tal vez lo que decía Rosana, conectado con una macroeconomía que te permita mirar 5 años por delante y que las variables se mantengan relativamente estables y nos permitan desarrollar a una Argentina hacia ese futuro. Pero no está lejos, es posible. Conectividad también, que es importante, porque tenemos máquinas digitalizadas, tenemos muchos datos, pero no solo hay que saber usarlos, sino también hay que tener la conectividad necesaria en el campo para poder utilizarlos, porque en muchos lugares no tenemos, y la verdad que es fundamental para que una semilla sea una buena planta y poder trabajar semilla por semilla y no en un lote completo, necesitamos tener mucha digitalización, mucha conectividad y mucha capacitación. Juan, ¿qué? A ver, de la misma manera que hace un rato decía que el reconocimiento de propiedad intelectual, por ejemplo, puede ser el mayor combustible para invertir en innovación y este círculo virtuoso, la presión tributaria y reglas poco claras hacia adelante frenan la inversión pensada en el largo plazo. Y si nos vamos nuevamente a la comparativa con Brasil, que lógicamente es nuestro vecino y principal competidor, Brasil, en este mismo tiempo que Juan mencionaba, generó un modelo a partir de maíz, por ejemplo, cambiando de cultivo, donde el 70% del maíz que producen lo transforman. Y el maíz es el cultivo más noble para transformar. Argentina y el mundo están de cara a un agro que pasará a ser también proveedor fundamental de movilidad a través de biocombustibles. Y a través de los acuerdos de la Comunidad Europea,
podemos decir que de cara al 2050, combustibles para aviación, sé que se habla muchísimo, debieran de consumir 5 a 6 Argentinas de producción de oleaginosa para abastecer ese mercado, ¿sí? Un mercado en el cual Argentina tiene condiciones estratégicas mediante el doble cultivo, cultivos invernales, expandiendo la frontera agrícola en la misma superficie que ya tenemos, explorando cultivos alternativos, explorando cultivos de menor consumo de agua, volviendo a resaltar la palabra eficiencia, que hace un rato decíamos que es vital para la sustentabilidad, y al final del día acercándonos a poder soñar con esas más de 200 millones de toneladas que Argentina puede y quiere y tiene que producir. Los traemos un poquito más al corto plazo, ¿qué te parece? Después volvemos al largo. ¿Cómo viene? ¿Hace frío? ¿Es bueno para el trigo? ¿Cómo viene este año la campaña? ¿Qué es lo que están visualizando en un escenario donde por ahí ya es un cliché, pero es cierto que ha cambiado el modelo productivo? Es decir, si antes se fijaba el productor más en las finanzas, hoy hay que producir siendo lo más eficiente posible. ¿Qué va a pasar? Sí. No sé quién. Las finanzas siempre son y serán relevantes si hablamos de un negocio, pero sin duda que hoy la cabeza puesta en productividad es la que nos va a dar más kilos, más toneladas para poder bajar la presión de los costos, ¿sí? Hay diversas situaciones por el país, podemos resaltar el caso del noreste argentino que está atravesando una tercera campaña consecutiva climáticamente desfavorable, no solo por sequía, sino también por los impactos de la famosa chicharrita en el año pasado. Y tenemos algunas otras zonas que están terminando una muy buena campaña. A nivel general en el país se espera un poco más de 140 millones de toneladas con la campaña casi por cerrarse, lo cual es sumamente positivo. Y desde el punto de vista de la recarga de perfiles, estamos encarando una siembra de cultivos de invierno, básicamente trigo y cebada, también muy positiva. Y con buenos augurios para lo que viene. Hace un rato hablábamos con los colegas acá, falta una eternidad para llegar a septiembre a la siembra de maíz o a octubre a la siembra de soja o así diferentes situaciones. Pero nosotros vemos, por ejemplo, nuestros productores que son muy exigentes y que son exigentes consigo mismos y que están buscando la mayor productividad y la eficiencia. Hemos cambiado en los últimos 4 o 5 años de máquinas mecánicas absolutamente a máquinas eléctricas, a máquinas con tecnología. O sea, están buscando y se están preparando para ser cada vez más eficientes porque bueno, en este país así lo exigen, ¿no? Acá en lugar de tener subsidios como en Europa hay retenciones, entonces tienen que ser muy, muy cuidadosos para poder ser eficientes y nosotros vemos que lo hacen. Quizá uno de los factores claves relacionado a clima, suelo, hay buen agua en el perfil, las lluvias hasta ahora han venido acompañando. Todo presupone que campaña trigo y campaña gruesa, como bien describía Juan, deberíamos por lo menos el tema climático más o menos decir que está en orden, lo cual permite de alguna manera también planificar, que es uno de los temas difíciles de qué cultivo voy a hacer y cómo. O sea que el agricultor en este caso está de alguna manera mucho más enfocado a las cuestiones de la dinámica financiera, de la dinámica de la productividad, conectado con el tipo de innovación o cultivo, y ni tanto así con las cuestiones climáticas que aparenta ser un año neutro desde el punto de vista de cómo va a afectar, lo cual es muy positivo para nosotros. Sí, no, porque es una cosa que, reflexionando un poco lo que decía Juan y haciendo énfasis en eso, digamos, yo creo que años anteriores la parte financiera te resolvía ineficiencias productivas. El tipo de cambio, decís vos. Sí. Claro. El tipo de cambio, las herramientas financieras que había disponibles. Este año no hay nada financiero que resuelva si no sos eficiente productivamente. Y ahí creo que el gran desafío que tenemos como sector, el sector ha sido un sector que por un montón de razones, si querés, vinculadas a la presión impositiva y todo lo que ha sucedido con el sector, ha estado en muchos aspectos en un modelo más de subsistencia, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para agarrar y gastar menos? Y tiene sentido, digamos, lo que venía sucediendo. Yo creo que en este nuevo modelo al que estamos yendo, tenemos que ir a un modelo de cómo hago yo para producir a menor costo, pero por unidad producida, no por hectárea. Yo siempre digo nosotros venimos de una lógica del costo por hectárea, y el productor no vende hectáreas, vende toneladas. ¿Tá? Si vos en una industria, no sé, de juguetes, de lo que quieras, ¿tá? El productor lo que busca es que produce juguetes, produce ese juguete al menor costo posible, ¿no? Entonces,
Yo creo que este cambio de un modelo de bajo costo por hectárea a costo adecuado con tecnología para ser eficiente en cada tonelada que yo produzco es algo fundamental y es algo que se viene acá a futuro y algo que Gustavo decía que me parece muy importante, ¿no? El tener condiciones estables y previsibilidad, obviamente nos permite empezar a meternos en esa conversación. En la situación que estábamos antes, que no teníamos previsibilidad del tipo de cambio, de lo que iba a pasar, era una discusión como difícil de tener. Ahora yo creo que están dadas las condiciones como para decir, mira, ¿cómo hacemos para ser cada vez más eficientes en cada tonelada de soja, de maíz, de camelina, de lo que se haya a producir, ¿no? ¿Qué pasa con la situación de pequeños y medianos productores? ¿No? Porque acá se hablaba de la aplicación de tecnología, seguramente como en todos los sectores productivos, quien tiene una economía de mayor escala puede hacer inversiones pensando en el largo plazo, quien está tratando de ver cómo subsiste con situaciones cambiantes, tiene menos margen. ¿Tiene el productor acceso a nuevas tecnologías para mejorar procesos, el pequeño y mediano productor? La respuesta es que sí. Yo creo que perdón, pero la disponibilidad de tecnología está abierta para todos los agricultores hoy en nuestro país. No solamente desde el punto de vista de producto, sino desde el punto de vista también de plataformas de tecnología de información, digamos, ¿no? Obviamente hay agricultores tal vez de mayor escala que pueden tener una manera diferente de explotarla, pero sí la disponibilidad y el acceso a tecnología está muy abierta hoy en la Argentina. Creo clave, un punto que trajo Roxana en su momento, la posibilidad de tener accesibilidad a redes de Wi-Fi a nivel nacional va a destrabar absolutamente esto. Estamos hablando, y no quiero traer cuestiones de detalle a la mesa, pero poder hacer siembras variables conducidas por dato y digitalización de ambientes cuesta 50 centavos, $1 por hectárea. No es un costo disruptivo y está accesible a la mano de cualquiera. Es conectividad y es desarrollo, conocimiento, pero creo que esos son los factores claves que van a hacer un step adelante, un paso adelante en la productividad. Pues hay una cosa, un comentario, discúlpame, un comentario que es interesante es, existe la creencia de que el grande es un buen agricultor y el pequeño no lo es. Yo creo que hay excelentes pequeños agricultores y muy eficientes, Perdón, Hacer un corte por sección, como dice él, es que la sembradora vaya automáticamente cambiando de acuerdo a un mapeo que tiene y vaya viendo si ya sembró, no volver a sembrar para que no haya solapamiento, entonces se ahorren semillas, se ahorren fertilizante, cada semilla va a tener su tratamiento que tiene que tener y hacer dosis variable también por un mapeo, pero se necesita conectividad y es fundamental. Y con respecto a lo que decías de los productores, pequeños productores, en herramientas, por ejemplo, como las nuestras, tenemos para todo, para el pequeño productor y para el contratista que hace grandes extensiones con sembradoras más grandes y sembradoras más pequeñas, pero la verdad que las tenemos adaptadas para todas las tierras y para todo el tamaño de productor que sea necesario. ¿Cuál es el rol que juega el financiamiento? Vos lo mencionaste varias veces, vos también, Gustavo, cómo Y el productor todavía está con el chip de que tiene que tener tasas muy bajas, tenemos que adaptarnos, ¿no? Como lo hacemos, nos estamos haciendo todos, que el financiamiento ya no nos va a cubrir, no nos va a dar la solución. Lo hemos notado cuando fuimos a la Expo Agro, el Banco Nación fue con tasas muy bajas y eso ha hecho un boom de ventas impresionante. Y cuando fuimos a la otra feria internacional nacional, que fue ahora a principios de junio, todo el mundo fue esperando eso y ya las tasas están acomodadas diferente a lo que fue marzo. Y eso hizo que entonces el productor se asustara un poco y dijera, bueno, entonces no compro. Pero bueno, se va a tener que adaptar, que las tasas son diferentes, que ahora son positivas, que el mundo, la Argentina es diferente financieramente. Y es fundamental, lo que sí que es muy importante, tener créditos a largo plazo, 3 años a 4 años de cosecha, porque a un año un bien tan importante no se puede comprar. Creo que estamos en un año de transición, ¿no? Es como que están todas las placas tectónicas que decías vos como acomodándose y hay una placa que se mueve más rápido, otra que se mueve más lento, que está todo acomodándose. Pero creo que desde el punto de vista de financiamiento, obviamente los bancos están empezando a tener un rol diferente para todos los sectores, ¿no? Antes los bancos tal vez se enfocaban en digamos, si querés, como dicen ahora los bancos, se fueran de bancos, ¿no? Empiezan a agarrar y a competir por nosotros, no quería decir de esa manera,
pero empiezan a competir por cada uno de nosotros como consumidores para ofrecernos crédito, y creo que eso va a llegar también al sector agropecuario de una manera mucho más activa. Totalmente. Quizá es un tema interesante plantearlo desde como cadena, como lo decías vos anteriormente, ¿no? En el sector productivo, si lo ponemos como cadena, decía, si no quiero ponerme a comparar, yo quisiera inclusive decir, trabajar con Brasil juntos y no compararnos. Creo que Mercosur tiene una oportunidad allí. Pero si vos lo planteas, nosotros tenemos que acceder a financiamiento de una forma, no digo barata, pero accesible desde el punto de vista de la retribución que tiene a la inversión. Entonces, tenemos que plantearnos que Argentina es uno o el único en el mundo país productivo, hablo de productivos de alimentos en escala, que no solo no recibe subsidios, sino que tiene retenciones a la productividad. Entonces, estamos en un modelo de competitividad internacional difícil para el sector. Tenemos que entender que todos los países desarrollados del mundo y los no desarrollados, inclusive por eso quería volver a la comparación con Brasil, hay tasas de subsidios que provocan una inversión en el agro, que están de alguna manera subsidiando al sector agropecuario para hacer ese planeamiento, esa inversión a futuro. Y todavía decimos que en Argentina eso ocurre a pesar de. El sector del último estudio que yo he tenido a manos, prácticamente el sector productivo del agro se mueve 70% en un modelo de financiamiento. Quiere decir, todo lo que se hace a riesgo, recién cuando se cosecha, el 70% se paga, 30% es cash, como quien dice, y 70% de los cuales, inclusive la mayoría de las empresas que estamos sentados aquí, actuamos como no solamente proveer innovación, sino proveer ese financiamiento. Si eso lo ponemos hoy en contexto internacional, hablando de jugadores grandes, Comunidad Europea, Estados Unidos y algunos otros países, inclusive Brasil, tendríamos que estar todos nosotros siendo subsidiados financieramente y compitiendo con ellos. Hay un marco absolutamente diferente en este aspecto de competitividad. Bueno, ha sido realmente muy interesante escucharlos, pero además me gustó que despejáramos mitos de verdades, ¿no? Esto que vos decías, hay mitos respecto de la situación del productor pequeño mediano versus el productor grande y los niveles de eficiencia, pero también hay un gran mito de base que es este es un sector con bajo nivel de sofisticación, que es totalmente falso, es probablemente de los sectores más sofisticados en términos de la aplicación de tecnología. Ha sido un gusto acompañarlas. Pero, ¿qué te parece si antes no les preguntamos a ver cuál es la clave a cada uno de ellos, como si fuera así un tuit en una palabra? La pregunta Visión 360. La pregunta Visión 360. La clave de la innovación para cada uno de ustedes. A ver, empezamos por Gustavo. ¿Cuál es la clave? La clave para mí es la innovación. En el sector productivo y tal vez en muchos otros sectores productivos, si nos enfrentamos a una sociedad que requiere tal vez aumentar 50% la cantidad de alimentos de forma accesible económicamente, de forma saludable, de forma sustentable, Argentina tiene un rol fantástico para transformarse en uno de esos proveedores y de la mano de la innovación, como decíamos al inicio de esta conversación. Juan, está pensando. No, a ver, creo que la clave de la innovación es cómo vemos todos la innovación como un actor fundamental, no como un costo, sino como un actor fundamental para poder potenciar el sector, ¿no? Y ver esa innovación no en compartimentos estancos, sino cómo hacemos para establecer procesos y forma de generar valor a través de toda la cadena entre todos los actores que somos parte de la misma, ¿no? Argentina tiene un perfil agroexportador innato, tiene capital humano muy profesional y bien formado. Hemos roto el mito de que Argentina sí tiene tecnología en el campo, pero nos falta crecer en productividad, nos falta atravesar esa barrera de las 200 millones de toneladas, y es de la mano de la innovación que vamos a desbloquear esa oportunidad y romper esas brechas, porque nuestros productores están muy bien formados. Y como bien decía Juan, la innovación es inversión para poder lograr más kilos. Estoy convencida, somos uno de los países más innovadores en todo lo que sea campo, no solo desde la semilla hasta los implementos. Y lo que tenemos que hacer es que sea como propuesta de valor. La verdad que llevar la innovación, tenerla y usarla como herramienta para que el productor sea más eficiente. Gracias, Rosana, gracias, Juan, gracias, Gustavo y gracias a Silvia. Nos encontramos en la próxima emisión de Visión 360. Gracias por acompañarnos.